Heredar para muchos suele ser un proceso complejo que trae consigo problemas familiares en medio de la pérdida de un ser querido, pero que puede simplificarse si nos preparamos con antelación para este momento, por difícil que parezca. Hoy te contamos todo sobre el tema. Yo lo que puedo decir que tengo de mi papá de herencia son sus lentes, una gorra y una camisa. Y eso es todo el recuerdo que yo tengo de mi papá. Mi papá incluso escribía poesía, entre otras cosas. Ellos se quedaron incluso hasta con los cuadernos, se quedaron con absolutamente todo. Ningún bien mueble o inmueble heredó la familia nuclear de quien llamaremos Pedro. Su muerte repentina en medio de una cirugía hace ya más de 10 años los tomó por sorpresa sin estar preparados, en medio de otro proceso de aceptación de herencia en Estados Unidos que ponía en desventaja a quienes se encargaban de su sepelio en El Salvador. Con mi hermana no teníamos las posibilidades económicas de poder seguir un caso. Yo sí hice saber mi molestia por medio de un correo, donde los copié a todos ellos. Bueno, les respondía en el correo donde ellos me habían copiado pensando que era mi tía, donde les puse, ok, aquí está la viuda, están las hijas, ¿por qué no nos están tomando en cuenta a nosotros? Simplemente hicieron caso omiso de lo que yo les puse y nos sacaron por completo de todo el tema de la herencia. El hombre de más de 65 años falleció confiado en que su palabra bastaría para dejar protegida a su familia y ocurrió todo lo contrario. Él había puesto sus pertenencias a nombre de su hermana mayor con la indicación de que ella las tenía que repartir entre sus hijos. Mi tía lo hizo, pero lo hizo por los montos que ella quiso y los montos que a ella le parecieron más convenientes. Si usted quiere dejarle problemas a sus hijos, no deje testamento. Si usted quiere también que sus hijos se peleen por un solo bien, haga el testamento, déjeles a cada uno su parte. Una herencia es una acumulación de bienes, ¿verdad? Del patrimonio que una persona tiene y que en algún determinado momento la persona manifiesta su deseo, ¿verdad? En algunas veces manifiesta su deseo de que todo ese patrimonio que tiene pase a manos de otra persona. Las disputas por herencia pueden generar una gran carga emocional y psicológica en los involucrados, como el estrés, la ansiedad, depresión, sentimientos de traición y resentimiento, trastornos de ira o agresividad, baja autoestima o sensación de injusticia. Son comunes más que todo en el área psicológica, porque la persona viene de forma individual para poder gestionar sus emociones, para que el psicólogo o la psicóloga le pueda brindar herramientas psicológicas para poder él saber cómo llevar este conflicto que está teniendo con su familia. Primero es la tristeza, ver cómo cambian las personas o cuál es la verdadera cara en estos momentos que están recibiendo la herencia. La segunda es el resentimiento, de que en muchas ocasiones no sentimos que la herencia fue repartida por equidad, sino que recibí muchas veces menos. Y la tercera es culpa, porque siento de que no estoy exigiendo lo que realmente me corresponde y a la vez estoy perdiendo relaciones con las personas que son muy amadas o muy cercanas conmigo. Evitar dejar una carga emocional a las familias dependerá de las decisiones informadas que se tomen. Prepararse para la muerte suele ser difícil y, por duro que parezca, es lo único que tenemos asegurado al final del camino. No hay una edad para hablar de herencia, sobre todo si se tiene en posesión bienes muebles e inmuebles. Mi recomendación es que lo haga ya, no importa la edad. Si usted ya tiene, por ejemplo, soy un joven de 20 años, trabajo, ya tengo mi carro, tengo mi casa, no tengo hijos, me dedico a viajar, quiero no casarme, haga su testamento ya, porque usted no sabe, es un accidente de tránsito. Para no dejar pleitos. Es parte de la disciplina y orden que debemos de llevar las personas en nuestra vida, ¿verdad? No queremos que después de que nosotros nos vayamos de este mundo, dejar conflictos. Regulado en el Código Civil, la sucesión por causa de muerte es normada de varias formas. Si es en virtud de un testamento, puede ser testamentaria, por medio de un escrito notariado abierto o cerrado, y puede ser intestado, cuando no hay testamento y la ley determina quiénes son los herederos legítimos. En el caso de la sucesión testada,
pues ya está como designado. Las diligencias de aceptación de herencia se pueden hacer incluso notariales, pero en el caso de la sucesión intestada, allí sí tiene que hacerse una solicitud de diligencias de aceptación de herencia en los juzgados correspondientes en razón del territorio donde falleció la persona. Entonces se dejan líos. Un bien inmueble, estamos hablando de una casa, es un 100%. Entonces estamos hablando de 3 hijos. A cada uno le va a corresponder un 33.33%, 33.33%, 33.34% al otro. Entonces esa es la división. Mediante cuantos más herederos haya, así es como se va dividiendo la herencia. El marco legal contempla 2 figuras más, las donaciones. Esto ocurre entre vivos y es un acto por el cual una persona transfiere de manera revocable e irrevocable una parte de sus bienes a otra persona. Además están los traspasos. La donación revocable surte efecto hasta el momento que la persona fallece y solamente es un documento que se hace ante un notario, ¿verdad?, donde se designa a la persona que uno le va a donar, pero esa persona va a poder digamos, hacer uso de esos bienes hasta que la persona que donó muere. En el caso de la donación irrevocable, esta es parecida a una compraventa porque las dos surten efecto ipso facto, o sea, en el mismo momento. Pero ¿por cuál me debo de inclinar? ¿Cuál es más sencillo a la hora de hacer efectiva la herencia? ¿O cuál me evitaría tanta tramitología? Tanto juristas como economistas tienen su propia opinión y han puesto en balanza los pros y los contra. Si usted solo tiene una casa y le va a dejar a 3 personas, mejor hágales una donación. La donación paga menos impuestos que la transferencia de bienes raíces. Y la compra-venta, si la va a hacer, hágala en vida, ¿verdad? Porque si no tendría que dejar un poder para que una persona le haga la venta y la tradición del dominio de la cosa a sus hijos. Pero para mí es mejor la donación. En El Salvador, las personas que van a dejar herencia a sus familias optan por hacer donaciones antes en lugar de testamentos, porque las donaciones les permiten hacer ese traslado de propiedades y eso ya lleva cubierto el impuesto sobre la renta y de esta manera pues ya no dejan un problema de liquidez para los herederos. La forma más tradicional son los testamentos. Entremos en detalle. Hay 4 tipos. El primero es el abierto, que se realiza ante un notario y 3 testigos, quienes escuchan y firman el documento. Está el cerrado, que se escribe en privado, se sella y se presenta ante un notario que tampoco tendrá acceso a la lectura para su custodia. Y el tercero, los especiales, que se realizan en situaciones de emergencia o en el extranjero. Para el testamento abierto necesitamos 3 testigos, ¿verdad? Donde se hace la libre disposición, se coloca frente a ellos, ¿verdad? Estos también tienen que ser de conocimiento del notario y posteriormente se le expide el testimonio, ¿verdad? Cuando ya ha declarado toda su voluntad del testador, se expide un testimonio, se le entrega uno a él y también se entrega uno en la Corte Suprema de Justicia en los 5 días hábiles posteriores a la expedición del mismo para el resguardo en la Corte Suprema de Justicia y que se sepa que existe un testamento, ¿verdad? Y que pues va a amparar la última voluntad de la persona que está dejando estos bienes. Según el artículo 1185 del Código Civil, un testamento otorgado en el extranjero puede hacerse ante una autoridad consular o notario público del país donde reside el testador. Y el cuarto, una herencia por legado, que es cuando una persona deja un bien específico a alguien en su testamento sin que esa persona se convierta en un heredero universal. Esos testamentos se pueden extender, por ejemplo, si yo voy en un crucero y yo siento que me pasó algo en el crucero y posiblemente ya no voy a regresar viva. Entonces, esos testamentos pues se hacen ante el capitán de la nave, por ejemplo. Puede ser incluso en un avión, ¿verdad? Que voy en el avión y creo que ya me voy a ir rapidito, quiero hacer este testamento y lo firmo, y eso pues lo autoriza el capitán de la nave. Puede ser aéreo y puede ser incluso en el mar. Después de elegir el tipo de testamento, usted deberá de pensar los bienes que va a incluir, a quién beneficiará, verificar los herederos forzosos, una certificación extractada, su documento único de identidad y posteriormente acudir a un notario, registrar el testamento y guardar una copia. Hay excepciones sobre quienes no pueden hacer un testamento.
Usted tiene que estar en la libre disposición de sus bienes y también en toda su capacidad mental, no tiene que estar enfermo, porque todas estas cuestiones quedan como a la valoración del notario también, que usted no se encuentre obligado a hacer tal situación o que lo estén presionando para esto, es libre. Recibir una herencia no solo implica obtener bienes, sino también asumir ciertas responsabilidades y obligaciones legales como el pago de impuesto sucesorio que se debe de pagar ante el Ministerio de Hacienda antes de inscribir los bienes a su nombre. Por ejemplo, una casa, la gente dice, no, el titular de mi papá ya falleció, la deuda queda pagada. No, cuando usted hace su aceptación de herencia, lo declaran heredero, va a heredar tanto los bienes como las deudas. Entonces, si usted quiere ser heredero, arriésguese a que las deudas que tenía su padre o su madre las va a heredar. Se conocen casos de grandes conflictos que se pueden dar al interior de las familias, porque entonces los herederos pueden llegar a la conclusión o pueden establecer que quien tenga capacidad de pagar el impuesto es el que puede heredar y que aquellos que no tengan la solvencia económica para pagar el impuesto, pues no pueden acceder a esa propiedad. Los herederos también reciben las deudas del fallecido, pero solo hasta donde alcance la herencia. Por ejemplo, hipotecas, préstamos personales, etc. Si las deudas son mayores que los bienes, pueden renunciar a la herencia para no asumirlas. Pero no tienen para pagar el impuesto sobre la renta y eso hace que no puedan acceder a esta herencia y muchas veces pues el Estado termina quedándose con la propiedad o simplemente terminan vendiéndola para pagar el impuesto. El testamento podrá cambiarse cuantas veces el interesado estime conveniente. ¿Qué pasa cuando yo como abogado, como notario, hago un testamento primero, después resulta que el señor se arrepiente y quiere cambiar el testamento y ya no le voy a dejar el 100% a tal? Tengo otra esposa y cambio hasta un tercer testamento. ¿Cuál de los tres es el que va a valer? El último, porque el último sustituye a los primeros. ¿Sabías que el 75% de las personas juzgan la credibilidad de un negocio por su presencia digital? El marketing digital es esencial en nuestros días. Estudia el diplomado en marketing digital en Escuela RSM. Aprenderás desde la creación de campañas publicitarias, storytelling y presentación de estrategias digitales. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en Escuela RSM, el primer medio escuela. Con Noticiero Hechos te informas en las redes sociales. Puedes informarte en vivo en X, Facebook, y YouTube. La noticia en 360 grados con la credibilidad de Noticiero Hechos. ¿Sabías que el 82% del contenido consumido en Internet es audiovisual? Las herramientas de producción audiovisual son una necesidad en nuestros días. Estudia el diplomado en producción audiovisual en la Escuela RSM. Aprenderás desde la estructura del guión hasta la producción de podcast, contenidos para televisión, redes sociales y producciones en vivo. Inscríbete hoy mismo. Aprende y emprende en la Escuela RSM, el primer medio escuela. Mi papá tuvo la buena voluntad de prever si le pasaba algo, dejar a su hermana mayor, pero no estaba nada más por escrito que repartirlo en partes iguales, pero no fue así.
Hacer el testamento es la parte más sencilla si la comparamos al proceso de sucesión de herencia, y la complejidad dependerá de cada caso. Si mi papá hubiera dejado un testamento, ya teniendo varios hijos, teniendo dos hogares, teniendo sus hermanos, él pudo haber especificado qué es lo que quería dejar a cada quien, los montos que quería dejar, lo que quería dejar, y eso hubiera evitado que se fracturara una familia, prácticamente. O también muchas veces con los requisitos que, como hemos escuchado, que es en línea ascendente, los abuelos, tenemos que probar que todas estas personas ya estén fallecidas en muchos casos. Hay casos en que las alcaldías pues no tienen una partida de defunción propiamente, hay que seguir otras diligencias para poder inscribir las partidas de defunción subsidiariamente. Entonces todos estos actos previos son los que tal vez podría existir un trámite como de complejidad. Si existiera un testamento, los pasos para reclamar la herencia son los siguientes. 1. Obtener certificado de defunción en la alcaldía o Registro Nacional de las Personas Naturales. 2. Verificar el testamento registrado ante la sección del notariado de la Corte Suprema de Justicia. 3. Realizar una validación del testamento ante un notario o un juez. Realizar el pago de impuestos sucesorios ante el Ministerio de Hacienda y finalmente realizar la inscripción de bienes heredados en el Centro Nacional de Registros. Cada vez que una persona obtiene un bien a través de una herencia, o sea, lo ha adquirido de otra persona que ya era titular y que falleció, debe inscribir ese derecho en el Centro Nacional de Registros, específicamente en el registro de la propiedad, raíces e hipotecas, a fin de que la titularidad de ese bien ahora quede inscrita a favor de los herederos o el heredero, dependiendo de cuántas personas heredaron o adquirieron ese bien de parte del causante. En el caso que no existiera testamento o sucesión intestada, se debe de acudir inicialmente a un abogado y notario para poder presentar la solicitud ante un juez de familia para que determine los herederos. Se inicia además una investigación para verificar los bienes y posibles deudas. Después, se debe de obtener una declaración judicial de los herederos. Bueno, primero tengo que iniciar diligencias de aceptación de herencia, me tienen que declarar heredero, lo hace a través de un notario en la Oficialía Mayor de la Corte Suprema y es la única forma en que yo puedo saber si me dejaron algo en el testamento o no. Entonces, si no hubo testamento, tengo que iniciar diligencias. Entonces, esas diligencias de aceptación de herencia intestada se siguen ante el juez de lo civil donde la persona haya fallecido o también pueden hacerse ante cualquier notario de la República. Es decir, que si usted tiene hijos de cualquier índole, podríamos decirlo, ya sea dentro o fuera del matrimonio, porque esa distinción ya en esos días pues no se define exactamente así como lo era antes. Entonces, todos los hijos son llamados a aceptar herencia. Este proceso podría demorar alrededor de un año dependiendo la carga laboral de los juzgados. El artículo 988 del Código Penal indica que los primeros llamados en línea de sucesión son los hijos, el padre, la madre y el cónyuge, y en su caso el conviviente sobreviviente. En segunda línea, los abuelos y demás ascendientes, los nietos y el padre que haya reconocido voluntariamente a su hijo. En tercera línea, los hermanos. En cuarto lugar, los sobrinos. En quinto, los tíos. Y en sexto lugar, primos y hermanos. Y finalmente, en el caso de no haber nadie en la línea de sucesión, la Universidad de El Salvador y los hospitales. Si tú quieres dejarle herencia a un animalito, también se lo puedes dejar. Lo único que tienes que nombrar a alguien que le administre obviamente, ¿verdad?, la herencia, pero todos pueden recibirlo. Siempre y cuando el causante, que es la persona que fallece, ¿verdad?, así se le llama, siempre y cuando el causante diga, pues yo le quiero dejar de herencia esto a fulano de tal, ¿verdad? Ahora, si no deja nada de testamento, a lo que le llaman las sucesiones intestadas, entonces allí sí es un problema, porque allí solo serían las personas más cercanas a él. En el caso del conviviente sobreviviente, este deberá de acudir a un juzgado de familia en el plazo máximo de un año para que extienda la certificación de convivencia. Cualquier persona que no desea aceptar la herencia debe de recurrir al repudio de herencia, figura legal contemplada en el Código Civil. Entonces yo lo que hago es una carta de repudio, una carta que va dirigido al juez, donde yo digo de que aunque tenga todo el derecho en esa herencia, pero yo no la quiero recibir. Entonces a eso se le llama el acto de repudio.
también está la otra forma donde simple y sencillamente me llaman, ¿verdad? Hay una parte en la diligencia de aceptación de herencia donde se convoca mediante edictos en el periódico de mayor circulación. Entonces hay dos partes, ¿verdad? La parte, digamos, primera y la parte definitiva. Al momento de registrar la herencia ante el Centro Nacional de Registros, usted debe de llevar consigo la declaratoria de herederos, la inscripción original de bienes ante el CNR, el traspaso por herencia y el testamento si existiera. En el caso de legado, una escritura de tradición de legado. Esa declaratoria de herederos, junto con el título de dominio del causante, es decir, el documento que tenía inscrito, el documento original del causante, se presentan al Centro Nacional de Registros, Registro de la Propiedad, Raíces e Hipotecas, para que sean inscritos junto con la declaratoria de herederos. Eso le permite que aquel documento que tenía el causante que estaba a favor de él, ahora sea inscrito a favor de los herederos. El trámite puede realizarse en cualquier departamento del país y una vez entregada la documentación en regla, los documentos de los herederos podrían estar listos en un periodo de 1 a 6 días dependiendo del caso. La presentación es muy rápida, simplemente pueden llegar nuestra población a presentar a cualquier oficina del Centro Nacional de Registro, Registro de la Propiedad, Raíces e Hipotecas. Y esa es una ventaja que tenemos ahora, un esfuerzo que se ha hecho de parte del Registro de la Propiedad, Raíces e Hipotecas, para que en cualquier oficina departamental pueda presentar toda esta documentación. Todo lo relacionado a herencias lo puede hacer en cualquier departamento, en cualquier oficina. En 2024, el CNR realizó 17.904 procesos por herencia y en los primeros 3 meses del 2025 ya se contabilizan 4.429. Esto nos indica que este servicio es bastante necesario para la población, ¿no? Es necesario que los bienes vayan siendo transferidos para las personas, las nuevas generaciones. Y la buena noticia es que ahora ya no tienes que viajar. Por ejemplo, si yo quiero inscribir un bien de Santa Ana por traspaso por herencia, ya no necesito ir a Santa Ana si no me encuentro en ese departamento. Ya puedo llegar a la oficina de San Salvador, presentar toda la documentación de la que hemos hablado para que en la oficina de San Salvador se inscriba. Hacer un testamento es una forma de proteger el patrimonio y evitar disputas familiares que pueden terminar en diferencias irreconciliables. Lo que ocasionó todo esto fue que cortáramos relación de raíz con la familia de mi papá. Y son personas con las que yo no tengo contacto desde hace 10 años. Y es algo que se hubiera evitado por completo teniendo un testamento. Y si usted está inconforme o considera que el testamento es falso, puede recurrir ante un juzgado civil o mercantil y presentar pruebas fidedignas. Pues ahí tendrían que probarlo los herederos, ¿verdad? Porque de pronto dicen, no, ese testamento es falso, que no sé qué. Entonces tienen que probar que ese testamento es falso y eso se prueba mediante las acciones de nulidad ante un juzgado de lo civil y mercantil. Es un juicio que se tiene que seguir de nulidad. Y donde puede terminar gente incluso hasta presa, ¿verdad? Por falsificación de documentos, etc. Las decisiones informadas con tiempo y muy bien pensadas siempre ofrecerán un mejor panorama futuro para las familias. ¿Usted ya pensó si dejar herencia, un legado, traspaso o donativo?